Bueno, como dijo Natalia, mi nombre es David Botome y de verdad que es un privilegio estar con ustedes aquí hoy. Eh, Agarrarle mínimo a esto. Ok, bueno, yo les iba a contar rapidito cómo iba a ser la charla para que tengan idea en qué paquete se metieron. Y yo la tengo distribuido más o menos en una hora. Los primeros 20 minutos voy a hacer una presentación mía, sobre todo enfocada en que entiendan cómo llegué a donde llegué, cómo terminé navegando troncos de madera por el océano. Después voy a hablar un poquito de mi proyecto Reto Caribe con la misma intención, que vean cómo el proyecto fue evolucionando a lo que llegamos. Y bueno, ahí empezaríamos con nuestra línea de investigación prehispánica, cómo terminamos en las expediciones de arqueología experimental. Después tenemos un video de 16 segundos y medio, 16 minutos y medio, que tendríamos unos 20 minutos alocados para eso. Y en los últimos 20 minutos voy a hablar un poquito del estatus actual de los proyectos que ya están comenzados y algunos proyectos que tenemos en la mira y que hemos estado moviendo bastante seriamente, ¿no? Y dejaríamos el tiempo que reste para cualquier inquietud o pregunta que tengan. Yo me formé un poquito siguiendo mis sueños de muchachito, ni siquiera de adolescente, mucho antes, de jovencito, siempre soñaba con aviones, siempre soñaba con barcos, y tuve la fortuna de que a los 20 años había cruzado el Atlántico, el Mediterráneo, el Caribe, sopo 200 veces a bordo de velero, que fue una de mis pasiones. Y después, durante los siguientes 25 años, estuve volando aviones. A los 17 años era ya piloto privado, volé el avión más rápido del mundo, volé aviones de 300 pasajeros. Entonces ese bagaje que traía fue muy importante para lo que eventualmente terminé haciendo. Y hace unos 20 años descubrí esta embarcación que marcó mi vida. Esto es un kayak, el deporte se llama canotaje, y con él fui desarrollando una cantidad de actividades que fueron viniendo y que les voy a hablar rápidamente. A la vuelta de los años, después de tomar el kayak, yo había ejecutado unas de 18 expediciones en 5 países diferentes, ¿verdad? Cada una de ellas fue como una especie de rompecabezas. Hacía un sector de la costa y después me proponía ir haciendo otro, y iba rellenando así todos los sectores de la costa. Las expediciones me llevaron a otra pasión, la cinematografía. Empecé a documentar un poquito empíricamente lo que iba haciendo, y me fui entusiasmando y terminé haciendo un diplomado de cinematografía y, no sé, por lo menos 25 o 30 talleres adicionales. Y bueno, esa pasión, la cinematografía adquirida, esa nueva pasión, me hizo, a la vuelta de los años, he hecho 13 documentales, he participado en 56 festivales en 14 países y hemos obtenido 17 premios. Debo mencionar, para ser honesto, que no son festivales, por supuesto que esto no son los Óscares ni Hollywood, pero son festivales, la mayoría de ellos muy específicos, como festivales antropológicos, arqueológicos. Entonces sí tenían mucho valor para el trabajo que yo hacía. Todo empezó con una navegación que hicimos de la costa venezolana, que nosotros llamamos Reto a la Costa, en la cual salimos del extremo oriental, en el Golfo de Güiria, hacia el oriente del país. Le dimos la vuelta a la península de París y terminamos 63 días después de 1.700 kilómetros, en Maracaibo. Eso lo hice con dos compañeros de expedición. A partir de ahí empecé a remar solo. Era difícil para la gente encontrar el tiempo, disponer del tiempo. Esto fue, por ejemplo, yo de Venezuela seguí para toda la costa norte de Colombia. Y así poco a poco fui sumando territorios, y cuando vine a ver, había hecho toda la costa, como dijo Natalia, que hay entre el río Orinoco y Ciudad de Panamá en el Océano Pacífico, e inclusive los espacios intermedios, porque por ejemplo no había hecho el lago de Maracaibo, entonces hice una expedición para hacer el lago de Maracaibo, una para hacer la Nueva Esparta, otra para hacer Trinidad, y así fui comiendo millas marinas, por decirlo de una manera. Inicialmente los retos eran retos muy atléticos. Yo hoy en día tengo 61 años, en esa época tenía un poquito más de 40, y estaban enfocados más un poquito en hazañas, en cosas medio arriesgadas, por decirlo, ¿no? Y tenía, bueno, esta foto, por ejemplo, es llegando, una navegación que hice desde Tobago hasta Trinidad, son 40 kilómetros a mar abierto, lo hice en solitario, sin apoyo. Esta es la llegada a Trinidad después de 40 kilómetros, y estaba patrocinado por gente como Acadia, como Gatorade, como Green Spot, tú sabes, gente como Homer Expedition, gente que estaba mucho más en el mundo de la aventura o de los deportes de riesgo controlados que en el mundo más académico en el que terminé después. Esto, por ejemplo, es lo mismo cruzando el Golfo de Urabá para llegar a Centroamérica desde Colombia. Y esto es Reto Panamá,
Y lo pongo aquí porque Reto Panamá fue un poquito un buen ejemplo de lo que han sido para mí siempre las expediciones. Y no es otra cosa que básicamente salir a resolver todos los problemas que suceden. Por ejemplo, uno de ellos, de los muchos que sucedieron en Panamá, es que una vez que estaba listo para salir a Panamá, a hacer la costa de Panamá, que debían llevarme al extremo oeste de Colombia para yo poder agarrar mi kayak y continuar del punto donde había llegado el año anterior, la persona que me iba a llevar me dejó embarcado. Es un cuento largo, pero esa es la versión corta. Y bueno, mi esposa, me acuerdo que me dijo así, lo que yo consideré que era ingenuamente, me dijo, bueno, pero vete en un autobús. Y yo le dije, sí, agarro mi kayak, mis 80 kilos de equipaje y me monto en un autobús y me voy. Y bueno, efectivamente eso es lo que hice. Silvia, mi esposa, me llevó hasta la frontera, me dejó cerca de Maicao, yo agarré mi kayak con unas rueditas que tenía y crucé la frontera a pie para sorpresa con mi kayak y mis 80 kilos de comida que me hacían falta para cruzar todo el Darién, toda la selva del Darién, donde no tenía ningún tipo de apoyo. Y bueno, así fui avanzando durante 3 días a bordo de camioneticas como esta, convenciendo a los conductores de que me dejaran montar mi kayak en su techo. Necoclí desde Montería, el último transbordo del día, gracias a Dios, del día no, de los 2 días donde llegaré a mi punto de salida, que es Necoclí, en el Golfo Urabá. Pero lo importante para mí de Reto Panamá es que todo cambió, empezó a cambiar más o menos radicalmente en Reto Panamá. Yo dejé de ser esa persona que estaba tan fanatizada con los logros deportivos y que cuando hacía mis estadísticas, mis presentaciones, hasta analizaba cuántos cientos de miles de paladas había hecho en una travesía. Me concentré mucho más en los lugares y tuve la enorme fortuna en Panamá de que me tocó cruzar el Cunayala. El Cunayala es un territorio donde están los indios Cuna, que han logrado mantenerse más o menos en una situación de aislamiento. Y de verdad que fue el principio de una apreciación de los lugares y las travesías que hacía más en función de las culturas que había en los lugares por los que yo iba pasando que en el tema atlético. En el Cunayala, por ejemplo, en un poblado que ya no recuerdo el nombre, había un ritual de pubertad de las chicas que hacían todos los años y ahí decidí quedarme 2 días para registrar el ritual. Y eso empezó a pasar mucho más cada vez que yo salía, que yo planificaba mis navegaciones, ¿no? Entonces, bueno, otra de las complicaciones mayores que tuve en Panamá, pero que tuvo un desenlace muy feliz, es que tenía que cruzar el canal de Panamá y para cruzar el canal de Panamá en un kayak tenía que pedir permiso. Así que aquí estoy yo. Estamos llegando a nuestra cita con el capitán de puerto, Fernando Jaén, la autoridad del canal de Panamá, para empezar a hacer los trámites correspondientes al cruce del kayak por el canal. No nos han pintado el panorama muy positivo, pero bueno, tenemos aquí varios días destinados al trámite, así que vamos a ponerle todo nuestro mejor esfuerzo. Estoy ahí haciendo es llegando a las oficinas del capitán de puerto del Canal de Panamá, que es una autoridad muy importante, se podrá imaginar, en un país donde toda la economía gira en torno al tráfico por el canal. Esta persona era una persona de mucha relevancia y en la foto de la derecha abajo, aquí, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por convencerlo de cómo pretendo hacer el cruce. Es una historia larga, me hice muy amigo de Fernando Jaén, el capitán, todavía hoy nos mandamos tarjetas de Navidad, pero la realidad es que no me pudo dejar cruzar el canal y era evidente con la cantidad de barcos que había. Pero se le escaparon unas palabras. Una de las cosas que me dijo es, David, la única manera que yo te puedo dejar cruzar el canal es si lo haces a bordo de un cayuco. El cayuco es esta embarcación tipo curiara que utilizan los indios Cuna. Y él creo que me dijo esas palabras un poquito a la ligera, no lo pensó mucho, pero yo llegué a Venezuela convencido de que iba a regresar a cruzar el canal en un cayuco y así hicimos. Esta foto de la izquierda somos nosotros, un equipo que armé entrenando en el lago de Guataparo, en Valencia, que Natalia conoce muy bien. Y con esa embarcación entrenamos durante unos 6 meses y nos presentamos nuevamente en el canal de Panamá con mi equipo. Esta foto de la derecha donde se ve la boya verde y se ve el enorme tanquero o carguero que va por detrás, es una foto del canal de Panamá y regresamos y cruzamos el canal de Panamá. En ese entonces yo no lo había percibido, pero el hecho de haber acondicionado, esta embarcación de la derecha es un cayuco acondicionado, por decir, como dirían los pavos tuning o envenenado, tú sabes, pero es un cayuco panameño y era la primera vez que yo navegaba en una embarcación típica de alguna indígena.
Ahora, mi interés, para ser totalmente claro, mi interés por las culturas indígenas venían de mucho antes. Yo, por ejemplo, todas esas aventuras que les conté, esas 18 expediciones que he hecho por 5 países, las he hecho a bordo de un kayak tipo groenlandés. Yo me he negado, yo soy un poquito purista y no es que me negué, pero sentí mucho placer en hacerlo de la manera más tradicional posible. Y yo hice todas esas navegaciones, por ejemplo, sin un timón, y utilizando un kayak netamente, un kayak de fibra de vidrio, pero con un diseño totalmente groenlandés, y me dejé absorber por esa cultura inuit, que es la de los esquimales, que hoy en día prefieren ser llamados inuit, que tiene más de 4.000 años navegando en kayaks. Para ellos su kayak era el bote de cacería y fue un fundamento, fue un elemento vital de su supervivencia en el Ártico, ¿no? Ahora, había algo muy delicado de los kayaks. En las heladas aguas del mar del Ártico, de la zona donde viven en Groenlandia, donde viven todos estos esquimales, estos inuit, si abandonabas el kayak, si te caías del kayak, te volteabas y lo volteabas y te caías al agua, no sobrevivías porque te congelabas. El agua era totalmente, a esa temperatura no había manera de sobrevivir. Entonces los groenlandeses habían desarrollado una serie de maniobras, que es lo que se llama como un Eskimo roll o un esquimotaje en español, y habían desarrollado todas estas estrategias para voltearse. Si volcaba, era vital saber hacer un esquimotaje rápido. Su vida estaba en juego cada vez que sucedía. Yo me metí de cabeza en el mundo inuit, tanto así. Estoy una vez más en el mar de Irlanda. Esta vez viajé a Anglesey, Gales, en el Reino Unido. Este es el encuentro más importante en el mundo del kayak de mar. Aquí se reúnen una vez al año los 200 kayakistas de más de 20 países, básicamente nórdicos, y uno que viene del Caribe. Perfecto. Entonces, bueno, ese soy yo en una pequeña islita que se llama Anglesey, meca del kayakismo mundial, compitiendo contra todos estos nórdicos en un deporte tan inusual como hacer el deporte. La competencia se trataba de hacer toda una variedad de esquimotajes que existían. Es un trabajo de rescate de esas tradiciones inuit que practican desde hace 4.000 años los pobladores de esa región. Y bueno, esto es una de las maniobras más complicadas que hay. Está usando un bote y una pala alquilados que está satisfecho con su desempeño. The third place goes to the Caribbean. Así que bueno, yo con mucho orgullo me traigo 2 terceros lugares los 2 años que voy para allá. Y bueno, regreso a Venezuela un poquito tratando de encontrar algo que he buscado, que estar compitiendo y simulando a unos esquimales en el mar de Irlanda. Así que me enfoco en algo que yo había escuchado muchísimo, ¿no? Y es que durante todos mis años en el mundo del kayak, y de hecho creo que la primera persona que mi fuente de información más fidedigna y más continua que tuve en ese momento fue Natalia, el saber que durante años las poblaciones amerindias de nuestra costa central habían viajado a los Roques, ¿no? Yo recuerdo que Natalia fue la primera persona que me explicó que esta gente no es que habían viajado, no se trataba de que habían llegado a los Roques, se trata que pasaron 500 años viajando a los Roques desde la costa central, ¿no? Ellos estaban ubicados en, bueno, los valencioides, como bien lo dice el nombre, estaban en la cuenca del lago de Valencia. Su puerto natural era un puerto vecino a Puerto Cabello, que es un puerto en la zona de Borburata, y ellos cruzaban este trayecto de 140 kilómetros a los Roques, frecuentemente en campañas de pesca. Y lo que los llevaba allá era el botuto. El botuto era una fuente de proteínas muy importante, en los Roques estaba plagado de botutos, y ellos se estima que durante ese periodo entre el año 1000 y el año 1500 después de Cristo, durante esos 500 años se estima que ellos sacaban entre 3 y 5 toneladas de botuto anuales. Esos son unos 20.000 botutos más o menos. Esa es una de las razones por las cuales los que han tenido la fortuna de ir a los Roques, ustedes ven islas que están llenas de botuto, montañas enormes de botuto como esta que está a la derecha, e inclusive yo he visto islas que están formadas totalmente por botuto, ¿no? Los valencioides fueron una sociedad muy sofisticada, vivían en viviendas monticulares, tenían calzadas elevadas para moverse de una ciudad, de una vivienda a otra para cuando se inundaba, para cuando la zona se inundaba. Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda pueden ver algunas de las piezas de la orfebrería que utilizaban ellos, que se fabricaba casi toda
con elementos de la concha del botuto, porque el botuto tenía un valor proteico para ellos como comida, pero también tenía un valor ornamental. De hecho, el botuto, la concha de botuto, ellos tenían un comercio extenso con toda la costa central, inclusive hasta los Andes y el Caribe, de esta concha que se utilizaba con fines ornamentales o fines de orfebrería. Esta gente era tan sofisticada que se practicaban aplanamientos craneales, tú sabes, esta madera, por ejemplo, que tiene esta figurina aquí, que ya vamos a hablar de ellas, y que me imagino que es una de las cosas de que va a tener más interés de ustedes acá. Era para ponerse unas tablas en la cabeza y practicar estos aplanamientos craneales que ellos consideraban estéticos. Los botutos, había algo muy particular, ¿no? También en esta sociedad sofisticada, todas las labores ya estaban divididas. Los hombres pescaban, las mujeres, por ejemplo, se encargaban de los trabajos de cerámica, por ejemplo, esa figurina, o otros se encargaban de construir casas, otros se encargaban de hacer cestería, ¿verdad? Pero era una sociedad especializada. Y una de las cosas muy particulares de esa sociedad es que la mujer, como ser que daba luz, era la que tenía esa virtud, ese don de comunicarse con los espíritus a la hora de darle las gracias por haber tomado la vida de algún animal para beneficio de su pueblo. En el caso de los botutos, ellos, en el caso por ejemplo, cuando vivían en la cuenca del lago de Valencia, el hombre, por ejemplo, cazaba o pescaba y no llevaba su presa al interior de su comunidad, sino que la dejaban en los linderos. Las mujeres salían, recibían esa presa, le daban las gracias a los espíritus de esas presas que estaban tomando para su pueblo, y entonces eran las mujeres las que hacían este ritual un poquito expiatorio o de darle gracias al espíritu de las presas que tomaban. Ahora, se les presentaba una situación muy particular en el caso de los viajes a los roques, porque en esta sociedad especializada, como hablamos, las mujeres no remaban ni pescaban, eran los hombres los que remaban y pescaban. Entonces las mujeres no viajaban a los roques. Al no viajar a los roques no había mujeres para que hicieran estos rituales de expiación de los espíritus en los roques. Y la solución con la que se nota que ellos llegaron hace esos 500 y pico de años fue estas figurinas, casi todas de sexo femenino, que tenían, bueno, hay un lápiz a la izquierda, son figurinas de no más de 30, 40 centímetros, solamente en Dos Mosquices, que es la isla principal de los Roques, la isla ceremonial de los valencioides en los Roques, han encontrado, y ya vamos a hablar de quién lo hizo, 400 figurinas de estas enteras. ¿Qué hacían ellos? A través de estas figurinas, que eran un poquito de la presencia de las mujeres en la costa, en los roques, perdón, y se estima que quizás a través de un medium, que podía ser un chamán, ellos le daban gracias a los espíritus. Los pescadores que estaban en los roques le daban gracias a los espíritus de esta enorme cantidad de botutos, porque si sacaban 5 toneladas de botutos, 5.000 kilos, y hay 4 botutos por cada kilo, estamos hablando de 20.000 espíritus que hay que aplacar para poder continuar con sus travesías, para que llegaran con bien a sus travesías de regreso a la costa. Entonces las figurinas se convirtieron en un objeto de ritual para agradecer esta situación, ¿no? A raíz de eso, yo hice la primera, de la lámina anterior de la figurina, la primera expedición de arqueología experimental del país, que se llamó Reto a las Islas Prometidas, y eso es a raíz de un libro de los profesores Anzac, que ya van a conocer más adelante en el corto, y le di el mismo título. Ahora, cuando yo terminé esa expedición a los Roques, que pensé que todo había terminado para mí, que yo pensaba que ya era mi última navegación en Curiara, ya estaba atrapado en el mundo prehispánico y había empezado a leer muchísima literatura que hay disponible, sobre todo a José María Crux, a Irving Cruz, a Ari Brumberg. Hay una cantidad de autores escribiendo literatura muy vieja, pero muy interesante, y había descubierto a los saladoides. Los saladoides son un pueblo de raíz lingüística arawak que es quizás el primer pueblo como tal en el continente, en lo que hoy en día es Venezuela. Esto es en el Orinoco Bajo, un poquito más aguas abajo de donde está hoy en día Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz. Y esta gente se estableció en esta zona y echaron raíces, por decirlo. Dejaron atrás un poquito esa vida de nómadas y se hicieron más sedentarios. Una de las grandes cosas que desarrollaron ahí fue una cerámica fantástica, de las cuales ya van a ver alguna foto. Estos saladoides empezaron un movimiento poblacional durante 2500, lo empezaron hace unos 4.000 años,
y durante 2500, a la vuelta de 2500 años habían poblado básicamente todo el Caribe. No es totalmente insane, loco decir que el poblamiento del Caribe en buena medida surgió de este pequeño pueblito que hoy en día se llama Barrancas del Orinoco, en el Orinoco, en Venezuela. Así que bueno, estos saladoides, que eran navegantes costeros, se fueron aventurando, bajar al Orinoco, poco a poco fueron llegando a civilizaciones, y bueno, saladoides, imagino que hoy en día ustedes saben que entienden que es una cultura cerámica muy importante, y así fueron bajando, y a la vuelta de los años fueron poblando diferentes sitios de la costa, pasaron por Trinidad, subieron por las Antillas Menores, las Mayores, y fueron dejando a su paso en Trinidad la cultura cedrosán, eventualmente en el Caribe llegaron hasta las Antillas Mayores, la zona de Santo Domingo, Quisqueya, Borinquen, y ahí se creó la fantástica cultura taína. Pero ellos empezaron muy tímidamente con unas embarcaciones muy rudimentarias, fabricadas con unas hachas de piedra todavía, pero en ese trayecto de costa, ellos llegaron primero a la isla de Margarita, y ahí se encontraron con una gente fantástica que eran los pre-guayquerís, que quizás habían llegado ya hace unos 3.500, 4.000 años, que es lo que se estima que fue el poblamiento temprano de las islas de Cubagua y de Margarita, y llegaron básicamente a pie, porque hace unos 6.000 años todavía pueden ver cómo entre las islas de Coche y Cubagua, ¿verdad? Entre estas dos islas que están acá, básicamente había unas aguas muy llanas, menos de 1 metro de profundidad, y se podía caminar, y casi a Margarita casi también. Entonces ellos llegaron a Margarita, pero sucedió algo muy significativo en los siguientes años. La costa, las aguas glaciares empezaron a crear sus técnicas marinas, descubrieron también cómo hacer mejores curiaras, y fueron desarrollando técnicas de navegación. Con esas técnicas de navegación más avanzadas de los guayquerís, del pueblo que eventualmente se convirtió en los guayquerís, y los saladoides que habían llegado y habían encontrado un pueblo que los había aceptado y donde se habían fusionado con ellos y habían compartido, ellos absorben todo ese conocimiento de los guayquerís. Básicamente los guayquerís le enseñan a mejorar su navegación a los saladoides, y los saladoides se lanzan en la conquista del Caribe. Entonces, 2.000 años, ellos empiezan a subir por todo el arco antillano y llegan inclusive hasta las Bahamas. Todo ese pueblo, toda esa gente, el origen común de todos es un pequeño poblado en el Orinoco que se llama Barrancas del Orinoco. Estas son las piezas, esto es una pequeña muestra de las piezas que hacían nuestros amigos saladoides. ¿Me estás copiando, Nati, del grupo? Sí, ajá. Esto, bueno, son unas piezas fantásticas. Estamos hablando que estas piezas ya las estaban haciendo hace 4.000 años. Había muchas vasijas grandes que tenían lo que se llaman apéndices, que son estas piezas en el lado derecho de las asas. En vez de ser unas asas comunes y corrientes, tenían estos apéndices para transportarlas. Y esto es un poquito el estilo. Es muy tradicional este estilo de blanco sobre rojo que se llama, que es una técnica muy específica de cómo cocinar las piezas y después raspar el blanco para que apareciera el rojo por detrás. Y yo sentí que estas historias tenían que ser contadas. Yo estaba entendiendo, navegando, sumergiéndome en este fascinante mundo prehispánico, y no podía creer que después de años pensando que cuando hubo el contacto de las dos culturas, europea, americana, lo único que había aquí eran unos indígenas, tú sabes, parados con su guayuco, con un racimo de cambules, esa visión tan estereotípica que tiene uno del pasado de nuestro territorio. No podía creer la riqueza de este contenido que estaba escuchando. Así que yo dije, bueno, dos cosas: tengo que contar esta historia y a la vez tengo que documentarla. Y entonces ahí empecé un proceso de empezar a pensar en cómo recrear estas aventuras, y pensé que la mejor manera era fabricando curiaras, haciendo los trayectos de sus rutas y narrarlo de una manera un poquito más entretenida. Hicimos 5 expediciones al delta nada más en nuestros kayaks a buscar, a ver dónde conseguíamos una curiara que nos sirviera, o gente que nos la fabricara. Y esto es un extracto de un corto que hice que se llama En busca de la curiara perfecta. Así que bueno, lo primero que hice fue empezar a buscar curiaras, y estos son 30 segundos, creo, del comienzo de esa aventura de buscar curiaras. Fabricar una curiara para la expedición no ha sido fácil. De julio 2014 a agosto 2015 hemos viajado al Orinoco 12 veces. La hemos dejado contratada 3 veces y nada. Ya no, la gente no quiere hacer curiara. El 85% de los indígenas tienen curiara de metal. Ya tanto Yelcuana como Sanema, esta nueva generación no sabe nada de curiara.
Va a quedar como un folleto en la historia. Estoy en busca de la curiara perfecta. Hemos estudiado el tema y necesitamos que sea de unos 12 metros de largo, capaz de sentar a 12 palistas. 12 muy pegaditos. Cuadramos con Juan la fabricación de nuestra curiara y con Silverio los canaletes. Bernarda Escalante, antropóloga de la Fundación La Salle, me dice: busca en el Bajo Delta, ahí está tu guajibaca. Ese es el corazón del mundo guarao. Bernarda tenía razón. En julio de 2015 recorremos más de 300 kilómetros del Bajo Delta. ¡Este es mío! Hay curiaras en todos los palafitos de las 48 comunidades que visitamos. Ok, entonces este es el momento donde les voy a pasar este corto que habla bastante, es un buen resumen. De hecho lo diseñé pensando en una manera de explicar un poquito el trabajo que habíamos hecho con las expediciones y hasta dónde habíamos llegado y cuáles eran nuestros proyectos. Es un corto que ha sido exhibido en unos cuantos festivales, los más importantes de estos que menciono aquí. Quizás el más importante de todo, aunque no obtuvo un premio como tal, fue la mención especial en el Festival Internacional de Cinema de Archeofilm en Firenze, en Italia, que es un festival específico para trabajos documentales de corte arqueológico. Hace 5.000 años, un grupo de nómadas decide parar de andar y se establece en el primer pueblo de Venezuela, Barrancas del Orinoco. Estos amerindios de raíz lingüística arawak hoy día son llamados los saladoides. En honor a nuestros saladoides, hoy zarpamos desde Barrancas del Orinoco en nuestra expedición Reto Guayquerí 2017. Y es que hace unos 4.000 años, nuestros saladoides empezaron a navegar Orinoco abajo y en los siguientes 2.500 años habían poblado todas las islas del Caribe. Desde hace 5 años investigamos las rutas prehispánicas de navegación de nuestros amerindios, construyendo réplicas autóctonas de sus curiaras y, por supuesto, navegándolas. En las primeras expediciones de arqueología experimental del país. Todo comenzó recreando fidedignamente la ruta de los valencioides a los Roques. María Magdalena y Andrés Hansack han hecho más de 60 campañas de excavación en los Roques, autores del libro Los ídolos de las Islas Prometidas. Indudablemente los Roques es una maravilla del mundo en cuanto a los recursos. Entre 3 y 5 toneladas de carne de botú traían de los Roques a la costa cada año, entre el año 1200 y 1500 después de Cristo. En febrero de 2015 empiezo a seleccionar y entrenar un equipo. Son, sobre todo, grandes aventureros. 3 años después, finalmente un sueño se hace realidad y zarpamos de Puerto Cabello a La Guaira. Primera parte de Reto a las Islas Prometidas. Tras 4 días, con 140 kilómetros remados, entrábamos en Caraballeda, en posición para el cruce a los Roques. André, ¿qué importancia tiene para ustedes como científicos la recreación de este viaje en tiempos modernos? Enorme. Es literalmente entretejer el pasado en el presente. Así nosotros humanizamos el pasado. Yo estaba hablando con los Roques por pronósticos que veo y pronósticos que me dan ellos verbales y coinciden. Y lo que viene hoy es duro. Señores, estamos navegando para los Roques.
Por primera vez en 500 años, una curiara tradicional de madera descansa en las blancas arenas de Dos Mosquices, la isla sagrada y ceremonial de los Valencioides en los Roques. Comprobar que se podían navegar esos 140 kilómetros fue muy importante, pues esa es la distancia mayor entre otras islas del Caribe como de Grenada a Tobago y de San Croix a Saba. Los saladoides eran de raíz lingüística arawak. No tenían escritura, pero nos dejaron un legado de joyas en cerámica que nos permite conocerlos y seguir su ruta de poblamiento del Caribe. Y seguir esa ruta es nuestra meta. El venezolano José María Cruxent, experto del tema, señalaba el Caño Macareo en el delta del Orinoco como su ruta de salida al océano. Razón por la cual decidimos ir a familiarizarnos un poco más con los ríos y su gente. Con Reto Guayquerí nos propusimos navegar 700 kilómetros para comprobar que se podían hacer también grandes recorridos. Y qué mejor ruta que por donde ellos mismos lo hicieron unos 4.000 años atrás. El clima pinta bien hasta Trinidad. Todas las noches pasaremos posición por el satelital y nos actualizarán condiciones. Por el spot la gente va a saber por dónde andamos. Pasamos 4 fabulosos días recorriendo los 180 kilómetros del Macareo, vía el mar Atlántico. Vamos a darle una a cada uno. Una para ti. Una para ella. Una para ti. Ay, carachito. Para cuando llegamos a Punta Pescador se había corrido la voz de que veníamos y nos llegan visitas de todas las aldeas vecinas a conocer la historia, su historia de hace miles de años. Mi curiara se llama Yesuar. Desde que consideré esta ruta me tenía muy preocupado la leyenda del Macareo sobre la terrible furia del choque de sus aguas en la salida al mar. Así que un año antes fuimos a averiguarlo. Llegamos a Bujita después de 650 kilómetros en carretera. Cargamos 3 lanchas con casi 2 toneladas de equipos y comida, más de 200 litros de agua y los primeros 2 tambores de gasolina.
Somos 7 amigos tras una leyenda. Definitivamente los 60 kilómetros del día de hoy requerían nuestra máxima atención y es vital salir al Atlántico muy temprano. La maniobra va a ser de la siguiente manera. Vamos a soltar el cabo de proa, tú lo vas a recuperar allá adelante, Nano. Una vez que tengamos unos 30-40 grados de ángulo con la corriente, le voy a pedir que avancemos. Necesitamos un momento de potencia aquí a la salida. Ok, falta 1 minuto para la salida. ¿Estamos listos todos? Sí, listo. ¿Pregunta? En caso de que pase algo, o sea, que nos volteemos, que se hunda la embarcación, debemos mantenernos juntos. Muy bueno. La ruta en Trinidad fue planificada para aprovechar las fuertes corrientes que se forman, pero estas cambian cada 6 horas y nosotros remamos un promedio de 9 horas al día. Irremediablemente hay que enfrentarlas a diario. Eran tan fuertes que a veces retrocedíamos. Con el regreso a Venezuela viene una decisión difícil. Veníamos sin lancha de apoyo, pero el plan era estar apoyados para el peligroso cruce de Bocas de Dragón. Sin embargo, no conseguimos apoyo. Había motivos adicionales para preocuparnos. La Yecuana tenía múltiples reparaciones y el casco cada vez hacía más agua. Era preocupante que fallara en mitad del cruce. Pero la emoción de regresar a Venezuela lo superaba todo. Quizás incluso hasta nuestro buen juicio. Cabo, por favor. Como los saladoides que nos precedieron, nosotros vamos vía Margarita. Ellos interactúan y se funden con los guayqueríes, quienes les enseñan a perfeccionar la navegación en mar y a construir mejores curiaras. Los saladoides absorben este conocimiento y zarpan desde Venezuela a poblar todo el mar Caribe. La costa de Pari es mágica por sus paisajes, pero sobre todo por su gente. En todas partes nos abren espacio para guindar nuestras hamacas y nos brindan comida.
Tras 670 kilómetros y con 113 horas de navegación a cuestas, entramos en la bahía de Pampatar, casa de la sal en lengua guayquerí, sintiendo más admiración que nunca por nuestros predecesores. No queremos dejar la historia inconclusa. Ahora solo nos quedan otros 2.500 kilómetros para terminar de poblar el mar Arawak. Nuestro periodo prehispánico es una de las etapas más ricas, hermosas e injustamente ignoradas de nuestra historia. Esperamos que esta breve reseña en honor a nuestro pasado contribuya a sembrar en ustedes el mismo orgullo que sentimos nosotros por nuestras raíces e identidad. O sea, nosotros vamos a ir pegaditos de este costado. Esa es la boca grande, un poquito más adelante tenemos la entrada, ¿no? Sí, pero cuando vaya subiendo ahí me voy dando cuenta también. Y ahora se llama Yetuar. Pasión amerindia. Se ha portado excelente con nosotros. Así que bueno, la logística de Reto Arawak 2022, como estamos llamando la consecución de nuestra expedición, está totalmente organizada en cuanto a días de navegación, días de descanso, rutas, distancias, mareas, fechas óptimas para llevar a cabo la expedición. Es un complejo rompecabezas de 90 días de navegación, 1930 kilómetros estimados de distancia, estimando hacerlas en 383 horas, involucra 46 personas, cruzar 12 naciones independientes, la mayoría de las cuales hoy en día exige visas de los venezolanos. Haríamos toque en 36 islas y 65 puertos, pero está finamente planificada para llevarla a cabo. Tenemos calculados detalles inclusive como los cruces más simbólicos, los cruces más largos como este de Tobago a Grenada, los rumbos preferentes de acuerdo a las corrientes que tengamos, las fechas ideales para hacerlo de acuerdo a las mareas. Entonces, bueno, puedo decir que en caso de darse los fondos que estamos aspirando a recibir de un programa que tiene Rolex para promoción de exploradores, de exploraciones, tendríamos todo planificado para salir. La tribu hoy en día seleccionada incluye a 10 personas de apoyo logístico, 2 de registro audiovisual, 17 palistas activos, 13 palistas sustitutos y 4 personas para diversas funciones, todos pendientes de confirmar. Evidentemente no todos van en el mismo momento, pero es difícil comprometer a el equipo durante 90 días, entonces habrá alguna gente que tiene que ir y venir. El presupuesto es un complejo cuenta de 165 filas de diferentes cosas que hay que considerar. Es una cifra bastante elevada, pero es difícil imaginarlo, pero mover 25 personas durante casi 100 días de expedición, cruzando fronteras y con altos requerimientos de dieta, descanso e hidratación, implica un costo elevadísimo. Sin embargo, mientras tanto, para no quedarnos dormidos, estamos muy entusiasmados. Desde que llegué a Margarita, por lo menos yo me quedé anclado acá y debo confesar que es difícil no sucumbir a los encantos de la isla y dejarse seducir por este paraíso que tenemos en Venezuela. Y bueno, investigando y averiguando sobre Margarita, descubrí esta icónica embarcación que se llama la Piragua Margariteña. Fue la más famosa embarcación que haya surcado jamás los mares de Margarita.
tiene que ver evidentemente muchísimo con la enorme pericia que hay para la construcción de embarcaciones de madera, de la carpintería de Rivera, como se llama en Margarita, y la ancestral tradición que hay de construir estas embarcaciones en madera. La flota artesanal de Margarita, de hecho, sigue siendo, inclusive hoy en tiempo de crisis, la flota de pesca artesanal más grande de todo el Caribe. Y las embarcaciones que se construyen, y para evidencia el interior de este parguero de 20 metros de eslora, son unas verdaderas joyas artesanales. Esto es una embarcación que se hace sin trazar un solo plano, de manera muy sencilla, poniendo los largueros, se va avanzando paso a paso, se ponen las cuadernas o se ponen una cinta que van dándole la forma y se llevan a cabo ejecuciones de este tamaño, sencillamente por ese conocimiento ancestral que tienen estos carpinteros de Rivera, que son unos maestros artesanos de primera línea. Estos son fotos de la piragua margariteña en la bahía de Porlamar en 1945. Lo que se ve a la izquierda es el icónico faro de la Puntilla, y Margarita estaba totalmente plagada de piraguas. Era la embarcación de pesca, lo que hoy en día es el peñero en toda la costa de Venezuela, no era la piragua margariteña en Margarita hasta mediados del siglo pasado. Pero es un proyecto de corte social. La intención real del proyecto es tratar de ayudar a pescadores que están varados por todas las complicaciones que han tenido con el acceso a motores, no solo a los motores, sino a los repuestos de los motores, a los altos costos de estos, más el problema del combustible. La intención era darles una embarcación a vela y enseñarles a navegar a vela de nuevo. El viento es un recurso inagotable en Margarita y es una fuente de energía tremenda. Aunque hayamos perdido el uso de ella, todavía en el mundo muchísimas embarcaciones se mueven a vela de manera eficiente. Para un ejemplo de lo que era la vela en Margarita a principios del siglo pasado, esto es la flota perlera, una fotografía de Alfredo Bulton regresando de Cubagua, de sus campañas de extracción de perlas. Iban todos los días de Punta Piedras a Cubagua y regresaban en la tarde. Y esto es una foto del horizonte. Vean la cantidad de piraguas que habían en ese momento en el agua. Investigando sobre la piragua me di cuenta que teníamos la pericia para fabricar las embarcaciones acá por la pericia que hay con los carpinteros de Rivera. Sin embargo, la parte de arbolarla, la parte de hacer la jarcia, todo esto que tiene que ver con ponerle la vela, sí lo desconocemos totalmente. Así que yo empecé a contactar a gente, a organismos que están trabajando con velas latinas, que es como se arbolaba la piragua margariteña, y eso me llevó a España, al Museo Marítimo, a un señor que se llama Vicente García, que es el experto en el tema de la vela latina, para que me asesorara ahorita con el tema de la vela. Y la sorpresa mía fue averiguar que en España, en Valencia, en Murcia, en el Mar Menor, en toda esta zona, todas las embarcaciones de vela latina que hay no las tienen trabajando como pesqueras, sino las tienen trabajando en turismo, lo que me hizo entender inmediatamente que tenía también unas posibilidades tremendas en el campo turístico aquí en Margarita. Así que bueno, hace ya casi año y medio empezamos nuestro proyecto. Es un proyecto cuesta arriba, como todas las cosas quizás en el país ahorita. Sin embargo, puedo decir con orgullo que no hemos desfallecido, hemos ido avanzando en el proyecto. Lo primero fue recrear, en función de las fotos antiguas que teníamos, el casco de la piragua. Para eso logramos juntar un equipo de ingenieros navales que nos ayudaran, nos apoyaran, y con estos programas 3D hoy en día se pudo recrear el casco de la piragua y darle ciertas mejoras, porque la intención no es hacer una réplica de la curiara, la intención es agarrar la curiara donde estaba y mejorarla. Estamos hablando de reinventar la curiara para que tenga ciertas ventajas modernas. Eso nos llevó a elaborar un manual de unas 160 páginas, que era requisito indispensable para entregar a Linea, que es la autoridad náutica, para el permiso de fabricación y sobre todo para el eventual registro de las piraguas. Nuestra piragua margariteña la estamos bautizando Fernando Servigón, en honor al maestro Servigón, fundador del Museo Marino, y que ha sido, inclusive después de su muerte, mi principal tutor, porque tengo todos los libros de él y él fue un devoto de toda la carpintería de Rivera y el tema de la margariteñidad. Así que ha sido un tutor permanente. El manual lo recibimos a finales de año 2019 y inmediatamente empezamos con el proyecto
poco a poco, pero avanzando constantemente. Esto es una vara de algarrobo que conseguimos para fabricar la quilla, que es la pieza inicial de fabricación de la piragua. Este tronco de madera que ustedes ven ahí tiene 8 metros de largo. Eso fue en febrero de 2020, de este año. Un mes después teníamos ya la quilla labrada, marzo 2020. Para julio de 2020 ya la piragua sobre ese tronco inicial de algarrobo que sirvió de quilla tenía su codastre, tenía su roa, tenía estas piezas laterales que ven que son las cuadernas maestras. Sobre eso se pone unas cintas desde la proa hasta la popa, y en función de esas cintas se siguen colocando el resto de las cuadernas. Lo que le da la forma al casco vienen siendo estas cintas. El resto de las cuadernas y todas las piezas se llevan a hacer tope sobre esas cintas. Para septiembre 2020 ya todas las cuadernas estaban colocadas, inclusive los planes, que son otras piezas que van asentando mejor las cuadernas. El espejo de popa estaba colocado. Ese color naranja que ven en la madera es la pintura, una pintura que se usa para proteger la madera. La quilla en la parte trasera, en la popa, pueden ver que ya empezó a ser entablada. Y en noviembre de 2020, o sea, hace nada de tiempo, ya la piragua estaba siendo totalmente entablada, que es esta fase de colocar la cobertura sobre las cuadernas y ir cerrando la piragua. Y bueno, básicamente es un casco que ya podría estar yendo al agua para finales de este mes. Y bueno, tengo que confesar que estando en Margarita uno se contagia de la margariteñidad, no hay manera de evadirlo, y una de las cosas que va ligada a este tema es la devoción por la Virgen. Inclusive si uno es un poco incrédulo, como yo he tendido a ser, la Virgen se le mete a uno debajo de la piel y todos nos contagiamos. En ese orden de ideas nosotros abrimos una línea de investigación hacia Cubagua, realmente por un diplomado de historia de Nueva Esparta que completé el año pasado. Y bueno, hicimos nuestra primera incursión en Cubagua en septiembre de 2020 para investigar un poco todo lo que habíamos leído y dar fe o constatar con nuestros propios ojos lo grandioso de esta pequeña isla que tiene infinidad de encantos. Visitamos evidentemente las ruinas de Nueva Cádiz, primera ciudad fundada en el continente americano, y bueno, con muchos primeros también, el primer edificio público, las primeras elecciones de alcalde libres. Tú sabes, Nueva Cádiz de Cubagua fue un ícono de avanzada, de vanguardia, tú sabes, en esos años de principios de 1500. Ahora, una de las cosas que nos cautivó, ya saliendo de Cubagua, una de las cosas que nos cautivó y que descubrimos yéndonos y no lo habíamos ni siquiera analizado llegando, fue que en un pequeño mapa que manejó en su época el profesor Cruxen y mucho más recientemente Jorge Armand, es una pequeña zona que está enmarcada en amarillo aquí en la lámina, es el oratorio de Notre Dame, de Nuestra Señora de la Concepción de Cubagua, y nos propusimos investigar, ubicar dónde estaba. Lo que quedan son unos restos mínimos de las ruinas de este oratorio, que fue el primer edificio público del continente también, otro primero para Cubagua. Y bueno, estos son los restos de la ermita de Nuestra Señora de la Concepción hoy en día. Esta foto es nuestra, apenas se ve un poquito el perfil de donde llegaban los muros. Esto ha sido vandalizado totalmente y no ha habido ninguna intención ni de gobierno ni de ninguna intención seria. Se ha hablado, pero al final no se ha hecho nada para preservar esta joya de la arquitectura colonial, que además tiene un significado tremendo, porque este es el hogar donde llegó cuando Nueva Cádiz era centro del mundo americano, tú sabes, cuando era ese epicentro de poder, de cultura y de economía del continente americano. Aquí, en esta ermita que se hizo, fue donde llegó la Virgen del Valle. La ermita tenía forma cruciforme, más o menos como se ve en la foto, estaba a escasos metros de la costa, y esto fue donde llegó en 1525 la imagen original que hoy en día está en la Basílica de la Virgen del Valle, en el Valle del Espíritu Santo. Esta fue la morada principal de nuestra Virgencita. Nosotros estamos muy entusiasmados, aunque es un proyecto incipiente, pero pensamos que la Virgencita o su morada original se merece un respeto que no se le está dando, y estamos muy entusiasmados con promover un proyecto que impulse la reconstrucción
de manera, cumpliendo con todos los parámetros que dicta la UNESCO y los parámetros de patrimonio cultural de restauración, restaurar lo que fue la morada original de la Virgen del Valle. Pienso que sería una forma de respetar a nuestra Virgencita, le daría a los fieles devotos un lugar de peregrinación y le daría probablemente a Cubagua un impulso económico en el plano turístico para quizás crear un poquito de bienestar para la gente que vive allá. Y pensamos que quizás, no tratando de ser, tú sabes, ilusos, pero pensando que a lo mejor es el impulso inicial que necesita el resto de esta fabulosa ciudad para continuar con su proceso de restauración, como lo sería el caso de la Iglesia Mayor de Santiago, que se ven las ruinas a la izquierda, y lo que es la propuesta de nuestro aliado y tremendamente capaz documentalista Miguel Yabrudes, que es la persona que ha hecho estas recreaciones virtuales de lo que ha podido ser la ciudad de Nueva Cádiz, lo que puede haber sido la ciudad completa. Esto es la ciudad completa de Nueva Cádiz, de Cubagua en su esplendor. La avenida que se ve frente al mar es la avenida de la Marina, y bueno, ahí se ve a la izquierda arriba el convento de San Francisco, el tercer templo, pues estaba la ermita, el convento de San Francisco y la iglesia de Santiago. Había 3 edificios de la orden religiosa. Pensamos que quizás es una manera de impulsar este bello proyecto, ¿no? Así que bueno, por ahora yo sueño con terminar mi piragua y poder llevar a mi virgencita dentro de poco a su nueva ermita en la ciudad de Cubagua. Y bueno, solo me queda agradecerles haber tenido toda la paciencia a pesar de todos estos recortes que tuvimos en la transmisión por los datos, que se caía la señal, y haber permanecido ahí, y todo el interés que han demostrado en el chat, que estoy viendo los mensajes, aunque no he podido detenerme a responderlos mientras estaba haciendo la exposición, pero me encanta saber que ha tenido esa receptividad y todo el mundo está consciente de este maravilloso proyecto final. Y bueno, me encanta también los comentarios que he recibido en cuanto a nuestro proyecto general. Así que bueno, estoy totalmente a la orden a través de mis redes, a través de correo. En mis redes está mi correo, mi número telefónico, y siempre estoy encantado de aclarar o conversar sobre cualquiera de estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Natalia también. Bueno, muchísimas gracias, David, de verdad, increíble poder haber compartido con todos los alumnos. David